Nos metemos de lleno en un tema que no solo a las mujeres, a los hombres también debería al menos interesarles tanto como a nosotras. Es la semana relacionada con la prevención del cáncer de mama. Y un poco vamos a charlar con el doctor que nos acompaña, que es un lujo y un placer tenerlo, el doctor Eduardo González, presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas Para tardes. derribar algunos mitos que existen, ¿no? Sobre cómo aparece el cáncer de mama o los primeros síntomas, si es que existen síntomas. Por ejemplo, se habla mucho de el sedentarismo, si eso favorece o no la aparición de cáncer de mama, ¿no? Sí, en realidad es una enfermedad muy particular porque es una enfermedad que prácticamente no tiene síntomas, salvo excepciones, tiene muchos signos. Signos es cuando uno se palpa algo, se diagnostica mucho por el diagnóstico precoz, que tiene que ver sobre todo con no solamente el examen clínico, sino los estudios complementarios, la mamografía, la ecografía. Y con respecto a la pregunta puntual, el sedentarismo, sí, o sea, hoy día cualquier enfermedad del cuerpo tiene mucho que ver. Gracias. Tiene mucho que ver, nosotros seguimos, Sí, sí. tiene mucho que ver con los hábitos de cada individuo. Claro, Y esos hábitos tienen que ver con la dieta, con el ejercicio, con el estrés, con todos los factores que son factores de alguna manera desencadenantes o más bien desencadenantes que predisponentes de una enfermedad. Claro, nosotros por eso decimos siempre que la prevención es fundamental y además el autoexamen, ¿no? Hacerlo en casa. Cuando ya nosotros notamos algo extraño, acudir rápidamente al médico. Muchas veces se habla de los implantes mamarios, si pueden o no causar cáncer. Me parece que ese es un punto también interesante. Sí, el tema es clave. Es una pregunta muy interesante para responder justamente hoy. Hace muchos años, más o menos 30 años atrás, se relacionó a las prótesis mamarias, o sea, a los implantes, con el cáncer de mama. Sí. Eso, después de muchos años de estudios, se determinó que no tenía ninguna relación. Es más, hoy en día más de la mitad de las mujeres que se operan con prótesis son por reconstrucción mamaria, que son mujeres que han tenido tumores. O sea, en realidad en ese ámbito no hay conflicto, no hay inconvenientes. Con respecto a otro tipo de tumores, hace unos años atrás, en forma lenta fue apareciendo, ahora se está hablando mucho, es la relación de los implantes o un cierto tipo de implantes con un tipo de tumores que se llama linfoma anaplásico, que es un tumor rarísimo. Hay aproximadamente 650 casos publicados en el mundo y donde hoy en realidad aparentemente la asociación con los implantes y con algunos tipos de implantes, pero como es un tema que se está en estudio y es multifactorial, la relación no está muy determinada. Calcule usted, si el numerador son 600 y pico pacientes y el denominador son todas las mujeres en el mundo que tienen implantes mamarios, estamos hablando de una enfermedad que es extremadamente rara, pero hoy obviamente eso se está estudiando y hay ciertas reglas. La Sociedad de Mastología, junto con la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, estamos trabajando en conjunto, por lo menos en Argentina, para determinar qué factores predisponentes hay, qué hacer para diagnosticarlo tempranamente y cómo asesorar a las pacientes. Claro, ahora le voy a preguntar si hay algún estudio concreto, pero digo, usted nos decía que es muy difícil darse cuenta porque es una enfermedad que, la verdad, no nos enteramos en la mayoría de los casos que la tenemos. Ni siquiera sentimos algún dolor particular o alguna molestia, o en algunos casos sí. No, es rarísimo. Enrojecimiento de la mama o un color diferente en el pezón. Cuando uno llega a ese diagnóstico, o cuando uno llega a un diagnóstico por dolor, por tumor o por enrojecimiento, en general, no sé si es tardío, pero no es el momento oportuno para diagnosticarlo. Okay, claro. ¿De acuerdo? O sea, lo más habitual, o sea, hoy la mayoría de las pacientes que andan bien y que tienen buen pronóstico, que se curan de un cáncer de mama, se curan relacionadas al diagnóstico precoz. Claro. Diagnóstico precoz, médicos que estén especializados, tratamiento primario bien hecho y todos los tratamientos preventivos también bien hechos. Esa es la cadena de factores que hacen que una paciente pueda llegar a un buen puerto y vivir toda su vida feliz sin ningún tipo de problema. Como si nunca hubiera tenido eso. Sí, sí, ¿no? Inclusive pudiendo hacer o desarrollar actividades de su vida que habitualmente en el pasado se pensaba que no, como por ejemplo la maternidad. Y ahora sí. Ahora sí. Doctor, ¿por qué hablamos que la mayoría de los casos de cáncer de mama son esporádicos? ¿Esto qué significa? Sí. Porque hay un dato que se habla del 85%, ¿no? Sí, el tema es muy interesante porque en realidad la palabra esporádico quiere decir que también hay otro tipo de tumores que no son esporádicos. Sí. Y los que no son esporádicos hay dos tipos. Los que son familiares, en donde hay una carga familiar importante, pero no hay una muestra genética, o sea, no hay una demostración fehaciente con lo
lo que sabemos hasta ahora de que haya una predisposición genética. Hay otro porcentaje de tumores que están mediados por genes. El gen más conocido es el BRCA1 o BRCA1, que es el famoso caso de Angelina Jolie, que ustedes seguramente lo han mencionado siempre en la televisión. Ella decidió quitarse, ¿no? Sí, ella se decidió quitarse porque en realidad ella era un caso interesante, porque es un caso que de una paciente sana, con su madre con un tumor de mama, una tía creo con un tumor de ovario, hizo un estudio genético, ella tenía una mutación. O sea, era una persona que tenía un riesgo elevado, ya sabiendo que iba a tener un riesgo elevado, tener un cáncer de mama y ovario, y en ese caso decidió primero sacarse las mamas y unos años después se hizo la extirpación de sus ovarios. Claro. Pero es una paciente sana. Los esporádicos son todas pacientes que tienen una enfermedad en forma aleatoria. Le toca no son genéticamente predispuestos. Puede no haber antecedente genético, obviamente no hay un estudio genético. Es la persona que va por la vida y que le toca algo al azar, pero que en realidad, si uno va a ver esto en los años, calcula, los dos mutaciones genéticas más comunes se descubrieron en el año 1994 y 1995. Sí. Hoy en este momento tenemos estudios genéticos que hacemos, se llaman paneles, y hoy estamos estudiando entre 15 y 17 genes. Claro. Y dentro de unos años más va a haber un montón, Muchos o sea más. que cada vez más probablemente tengamos más enfermedad genética y menos esporádicas. Ahora, también se habla mucho de esta posibilidad de quizá tener hijos antes de cumplir 30 años y de amamantarlos, esta probabilidad de que el riesgo de contraer la enfermedad disminuya. Sí. ¿Esto es cierto o no Sí, necesariamente? en realidad eso también es son todas verdades relativas por lo siguiente. Eso se llama en medicina epidemiología. Epidemiología es el estudio de todos los eventos que hay, todas las cosas que hacemos los seres humanos y qué relación puede tener eso con las enfermedades. Entonces, en cáncer de mama se dice que si una mujer tiene una primera menstruación tardía, una menopausia precoz, o sea, está menos expuesta a hormonas, tiene más embarazos o más partos, más lactancias, teóricamente tendría menos riesgo. Claro. Pero eso es una población general. Ahora, yo siempre cuando me plantean esto le digo, yo tengo pacientes que cumplen todos esos elementos y tienen tumores de mama, y tengo otras pacientes que hacen todo supuestamente mal y no lo tienen. Por lo tanto, eso sirve en la generalidad, pero no sirve para el caso individual. Ahora, muchas veces pasa también, y de hecho he escuchado casos de chicas, sobre todo jovencitas, que se lo preguntan a su ginecóloga, si tomar o no anticonceptivos por vía oral, ¿no? Para, llegado el caso, prevenir el cáncer de mama o miedo a que lo genere. ¿Tiene que ver esto? Bueno, eso también es una pregunta muy interesante, porque también tiene mucho que ver también con el folclore popular, ¿no? Todo lo que se habla, se dice. Hace muchos años, todo lo que era hormonas y cáncer de mama era mala palabra. Anticonceptivos, hormonoterapia de reemplazo, o sea, todo lo que sea hormona externa era algo que prácticamente... Sinónimo de cáncer prácticamente, ¿no? No sé si sinónimo de cáncer, pero mejor no tomarlo. Hoy en día todo eso está reestudiándose, se está analizando diferentes factores de riesgo, y hoy día prácticamente no hay riesgo en tanto y en cuanto eso sea administrado con asesoramiento médico. El gran problema de los anticonceptivos u otros tratamientos hormonales es cuando se hace como una automedicación. Claro, pero no, sin porque hay consultar. Diferentes tipos de anticonceptivos con diferentes porcentajes de hormona, y eso también puede tener muy que ver. bajas. Efectivamente, o sea, hoy no es un peligro, pero siempre, por favor, asesorándose con su médico. Y por favor, la mamografía o la ecografía mamaria no genera cáncer de mama, por favor. Estamos acá para ayudarlos. Si alguna vez piensan o tienen alguna duda, todo lo contrario. La mamografía... no solo que no genera cáncer de mama, o sea, a ver, los equipos de mamografía cada vez son más perfeccionados y cada vez irradian menos. Y paradójicamente, muchas veces no se hacen mamografías porque supuestamente irradian a la mama, y muchas pacientes hacen alegremente una placa de tórax que equivale a varias mamografías juntas. Exacto, y nadie sin problema. y nadie se le ocurre decir prohibamos la placa de tórax. No, por o Dios. sea, estamos... Eduquemos. Efectivamente. Eduquemos a la gente y a los médicos también. Con la leche entera, ¿qué es lo que pasa? Que se habla mucho, ¿no? De consumir leche entera, la probabilidad de contraer cáncer. No, en cáncer de mama no hay estudios que realmente demuestren relación directa, sinceramente le digo. ¿De dónde surgen todos estos mitos? Mire, es lo mismo que creo que alguien me preguntaba hace un rato con respecto a los antitranspirantes y la misma historia. Ustedes en periodismo se llaman la fake news. O sea, uno larga algo... Las falsas noticias. Efectivamente, larga algo y después eso queda, miente que algo quedará. Bueno, yo debo
ser más o menos 20 años que estoy respondiendo a mis pacientes fácilmente que el antitranspirante no trae cáncer de mama. Y siguen preguntando a las pacientes. Claro, Entonces son temas que hay que desterrarlos totalmente. Pero se habla, o se ha hablado, no sé, ahora no tanto, pero se ha hablado hasta de la ingesta de pollo por las hormonas que le ponen a los pollos. Sí, también eso. ¿No? Si esas hormonas después se transformaban en células cancerígenas en nuestro organismo. No, la hormona en realidad no se transforma en células cancerígenas, pero si los pollos, en una época, no sé cómo se manejará el tema ahora, porque no soy experto en la materia, pero los pollos en una época se comentaba, había comentarios que en los criaderos los criaban inyectando hormonas femenina para que se desarrollen más. Teóricamente, si es hormona femenina o estrógeno, más estrógenos, esa hormona teóricamente es una hormona estimulante de pacientes que podrían tener una predisposición a tener un cáncer de mama. O sea, eso no va a generar el estrógeno un cáncer de mama. Sí, probablemente una persona que tiene una célula mutada que va a desarrollar un cáncer de mama hormonodependiente, si usted le da estrógeno, probablemente en esa situación puntual teóricamente podría desarrollarlo, pero no por comer pollo que es de un criadero va a tener un cáncer de mama. No. Ahora le pregunto incluso hasta por la vestimenta o por nuestra ropa interior. Sí. ¿Por qué pasa que una célula de repente se maligniza y se genera un cáncer? El tema es así. Cualquier tumor, cualquiera, cáncer de mama o el que usted quiera, la economía, tiene factores predisponentes, factores desencadenantes. Factor predisponente es ¿qué tenemos nosotros de nacimiento ya predeterminado para desarrollar? No todos tenemos nuestra misma predisposición genética, es como el color de los ojos, el color del pelo. Hay células que de nacimiento salen mutadas y esas células probablemente con los años, si se ponen en contacto con un factor desencadenante, pueden desarrollar una enfermedad. ¿Qué puede ser estrés? Cualquiera. Es que su pregunta, hay tantos factores desencadenantes que no se sabe realmente cuál es cuál. Claro. Por ejemplo, hay factores que sí están estudiados. Supongamos, yo tengo una persona que tiene la piel blanca. Sí. Y esa persona vive en un lugar que está expuesto al sol constantemente, supongamos en Misiones. Bueno. Va a tener más incidencia en tuvo un tumor de piel que si viviera en Groenlandia con toda la cabeza tapada. Por supuesto. Y tiene la misma predisposición. Y el factor desencadenante es diferente. Claro, bueno, en el cáncer de mama, el factor predisponente podría ser genético, hay otros más en estudios, y los factores desencadenantes son varios. La alimentación, el estrés, las hormonas, muchos, que no necesariamente se tienen que poner inclusive en contacto en un momento especial. No es una cosa causa-efecto en tal momento de la vida. Claro. Porque, por ejemplo, hay muchas pacientes que tienen mutaciones genéticas y no desarrollan tumor en su vida. Y hay otras que no la tienen y la desarrollan a los 25 años. Es muy complejo el tema, no sé si me entiende, es multifactorial. Es multifactorial. Y me quedó algo para preguntarle al doctor que me interesa y ya con esto nos vamos a la pausa. La ropa interior, ¿puede afectar o puede generar cáncer de mama si usamos algún...? Sí, la pregunta es del corpiño con aro. Sí. Que la más común. La más común. En realidad no hay, a ver... El aro del corpiño, ¿no? Sí, el aro del corpiño yo creo que es más inconveniente para ustedes que para producir un cáncer de mama. No va a producir eso directamente un cáncer de mama. Uno de los factores, en algún momento se habló de lo que fuera el traumatismo crónico, que fuera un factor desencadenante, pero yo no creo personalmente que tenga que ver la vestimenta con el desarrollo de la enfermedad, pero no tengo evidencia. O sea que desterramos ese mito. Yo creo que sí. Nos vamos a ir a la pausa. Doctor, un placer que haya estado con nosotros. Tengo una amiga que usted la ha tratado, así que me pidió que le mande un beso expresamente porque me dijo, más allá de la calidad que tiene él como médico, la calidad de gente, ¿no? De asesorar, de acompañar, de a veces decir la palabra justa en el momento más oportuno, el paciente lo agradece. Así que muy amable. Gracias por su invitación y un gusto haber estado acá.